Bien muchachos, ¿cómo vamos? Espero que estén bien, los saludo. Yo soy su profe Jonathan Tarquini. Vamos a continuar pues con las clases de matemáticas. Vamos a seguir con conjuntos y esas cosas, con conjuntos numéricos, ¿no? Ya estábamos nosotros metiéndonos con los conjuntos de los números naturales. Extrajimos, hemos extraído algunos subconjuntos. Si hablamos de algunas de las propiedades de los números naturales y eso. Hablamos de los números naturales, aquellos que son pares, ¿sí? Los impares, los números primos, ¿sí? Y pues vimos nosotros que dentro del conjunto de los números naturales, pues pues está el cero, está el uno, los cuales no son primos, ¿sí? Están los números compuestos y los números primos como tal, y vimos que pues los compuestos por definición son aquellos naturales que se pueden escribir como multiplicación de primos o como productos de primos, diferentes o no, ¿listo? Bien, entonces pues bien, el conjunto ya lo hemos venido trabajando, ¿sí? Conjunto de los números naturales, 0, 1, 2, 3, bien, listo. Bien, bueno, listo, muy bien. Eh, y pues bueno, ya nos toca pues meternos nosotros, ¿sí? Con el conjunto de los números enteros. Con el conjuntico de los números enteros, ¿no? Claro que hay más detallitos para hablar acerca del conjunto de los números naturales, ¿no? Por ejemplo, hay misterios, hay cosas bien interesantes dentro del conjunto de los números naturales, ¿sí? Como por ejemplo cierta propiedad, cierta conjetura, ciertas conjeturas matemáticas, aritméticas, ciertas conjeturas de la teoría de números, ¿sí? Como la conjetura de Goldbach, ¿sí? Podemos hablar un poquitico antes de meternos con el conjunto de los enteros, ¿ve? En la conjetura de Goldbach, no sé si pues se escriba así, Goldbach, Goldbach, Goldbach no, Goldbach's conjecture, ¿listo? Y aquí es lo que afirma la conjetura de Goldbach, que todo número par, ¿sí? Mayor que 2, siempre, todo número par mayor que 2 se puede escribir como la suma de dos números primos, ¿sí? Eso es lo que afirma la conjetura de Goldbach. Sí, bueno, hay varias versiones de la conjetura de Goldbach, la versión fuerte, la versión débil, y es conjetura. ¿Qué es una conjetura? Una conjetura es una proposición eh, que parece ser cierta, pero que no se ha logrado comprobar, ¿sí? Que no se ha logrado demostrar como tal, que siempre que uno la utiliza o siempre que aparece a lo que se refiere, parece ser que se cumple, pero no se ha logrado llegar a una demostración formal como tal, y pues aún hay gente que se encuentra trabajando en la demostración de la conjetura de Goldbach. Entonces pues es interesante, ¿no? Que todo número par, todo par, eso es lo que afirma, ¿no? Todo par, ¿sí? Mayor que 2, ¿sí? Se puede escribir como suma de dos primos, ¿sí? Como la suma de los números primos, ¿no? Bueno, iguales o diferentes, no interesa, ¿sí? Pero que sean primos, que son primos. Una ejemplificación, un ejemplo, ejemplos, ¿eh? Ejemplos pues podemos llegar a tener, por decir algo, el 4. El 4 lo podemos escribir como 2 más 2, ¿sí? Bueno, el 6 lo podemos escribir como 3 más 3. Vamos un poquito más allá, por ejemplo el 12, ¿no? El 12 lo podemos escribir como 5, ¿sí? Más 7, ¿sí? Por ejemplo, por decir algo, el 30, ¿sí? El número 30 que se puede escribir como 13 más 17 y juntos son primos, ¿sí? Y así, de eso se trata la conjetura de Goldbach, ¿no? De hecho hay premios monetarios que pues con bastante plata, ¿no? Dan una gran cantidad de plata, en $100, ¿sí?
para quien demuestre la conjetura de Goldbach, ¿no? El Clyde Mathematics Institute, por ejemplo, el Instituto Clyde de Matemáticas, y entre otros, ¿sí? Pues ofrecen premios a quien llegue a dar con la demostración contundente y rigurosa de esto, ¿sí? Todo número par mayor que 2 puede escribirse como la suma de dos primos. Sí. Interesante, ¿no? Y parece que sí, ¿no? Pues igual la cosa es que hay que lograr demostrarla, pero siempre todo aquello que involucra los números primos tiene su misterio, tiene su grado de complejidad, ¿no? Y nosotros podemos entender los números primos como los ladrillos de la matemática, se pueden llegar a ver como eso, ¿no? Como los ladrillos de la matemática. Estos son una progresión de números, ¿sí? Que son subconjunto de los números naturales, pero pues no se ha encontrado pues una ecuación que los pueda predecir, ¿sí? Una ecuación para calcularlos, sino quiero ver cuál es el primo en la posición 500, el primo número 500, y yo poder tener una fórmula, una función o una ecuación para poder pues hallarlo, ¿no? Y se trabaja mucho en esto, ¿sí? Eso es de lo que trata la conjetura de Goldbach o Goldbach, ¿sí? Bien, y es bastante antigua ya, es clásica. La conjetura de Goldbach es clásica como tal, ¿sí? ¿Será que al contrario, o sea, si lo planteamos al revés, ¿no? La suma de dos primos siempre da un par mayor que 2? Pues no, ¿no? Bueno, ¿será que sí? O sea, de hecho, si yo tengo dos primos y uno de ellos es el número 2 y el otro no, pues me tiene que dar un impar, ¿no? Pero, a ver, la suma de dos números primos distintos de 2 sí me tiene que dar un par, ¿no? ¿Será que lo podemos nosotros? Ya nos vamos a meter con los números enteros. Me parece interesante, me parecería interesante tocar un poquito esto, ¿sí? Entonces, como teorema, ¿sí? Y es obvio que sí, ¿no? Es intuitivo y además es cierto, ¿sí? ¿Sí? Teorema, ¿no? ¿Sí? La suma de dos primos diferentes de 2 da un par, da un número par. Además, un número par natural, ¿sí? Da un número par como tal, ¿eh? Digamos lo que es casi como el recíproco, ¿sí? La proposición recíproca de la conjetura de Goldbach, ¿no? Entonces, pues claro que sí, porque no ve que tienen que ser impares y la suma de dos impares es par, ya. Pero bueno, si quisiésemos nosotros ver la demostración o la comprobación o la prueba, la demostración, pues hagámoslo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a mirar, ¿sí? Supongamos, ¿no? Que tenemos, sean P1 y P2, ¿sí? Dos primos, ¿verdad? Dos primos diferentes de 2. Entonces, pues, ¿qué es lo que tiene que suceder? Pues que P1 y P2 son, ¿qué? Son impares, ¿no? Son números impares. ¿Ya? Bien. Y entonces, ¿qué pasa? Pues si yo sumo ellos los dos, pues voy a sumar P1 más P2. Pues bueno, antes de eso, ¿cuál es la estructura, cuál es la forma que tiene cada uno de los dos? P1, ¿cómo se puede escribir? Como 2K más 1, ¿sí? Y P sub 2 se puede escribir como ¿quién? Pues como 2, ¿cierto? Por un M más 1, ¿sí? Con M y N pertenecientes a los naturales, ¿no? Obvio. Bien. Sí, bueno, sumámoslos, ¿no? Entonces, tenemos P1 más P sub 2, ¿sí? Tengo 2 K más 1 más 2 por N más 1, ¿no? ¿Sí? Y los estoy sumando, ¿no? Entonces, al sumarlos, ¿sí? ¿Qué voy a obtener? ¿Sí? Pues al sumarlos, voy a obtener simplemente 2M más 2 por K más 2 y puedo factorizar 2, ¿no? Puedo factorizar 2, ¿eh? Entonces 2 factor de M más K más 1. Y esto que está aquí, este factor que está aquí, ¿sí? Es un número natural por la propiedad clausurativa de la adición en naturales. Voy a decir que este sujeto que está aquí, vamos a llamarlo omega E, debe pertenecer a los números naturales por clausurativa, por ley de composición interna, de la adición de los números naturales. Este tipo debe ser un natural, entonces es igual a quién,
a 2 por omega, ¿no? Y pues entonces esto va a pertenecer al conjunto de los pares, o este es un par simplemente, es par, porque es un múltiplo directo, es un múltiplo de 2, ¿ya? Además W es un natural, entonces pues ahí queda como listo que entonces P sub 1 más P sub 2 es par, y además es un par natural. Es un número par, ya. Pues ahí podemos nosotros comprobar que es verdad, ¿sí? Que sí se cumple lo que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, pues, bien, pero lo interesante es llegar a que podamos demostrar la conjetura de Goldbach. Bueno, yo no sé, aquí en este momento aquí uno se le puede ocurrir, ¿no? Se le pueden ocurrir ciertas preguntas, ¿no? Siempre suma de pares da par, siempre suma de impares da impar, o bajo qué condiciones, producto de pares, producto de impares, siempre va a dar par, siempre va a dar impar sus cocientes, ¿no? Bien, entonces ahora sí metámonos de esas preguntas, después las vamos a tratar, pero vamos a meternos, ¿no?, con los enteros, ¿sí? Con los números enteros, ¿sí? Un poquito, vamos a meternos un trantecito con ellos, con los números enteros, ¿eh? Bien, entonces sigamos con los enteros. Bueno, ok, los números enteros simplemente son una extensión simétrica de los números naturales. Sí, bueno, no tienen ni minimal ni maximal, no tienen ni mínimo ni máximo, ¿eh? O sea, no están acotados ni superior ni inferiormente, ¿sí? Aquí simplemente dispongo algunos de estos. Voy a hacer la disposición sencilla de algunos de estos nomás, simplemente, ¿sí? ¿Ya? Ok, bien. Entonces, miren, de aquí para arriba tengo los números naturales, ¿no? Tenemos los números naturales. Pues simplemente haciendo centro en cero, giramos los números, ¿sí? Haciendo centro en cero, giramos los números y obtenemos el resto de los números enteros, ¿eh? ¿Sí? Sino que le colocamos el signo menos. ¿Por qué? Porque es que aquí hay que manejar aquello de la relatividad de las cantidades. Esa es la diferencia entre los dos. Aquí ya estamos manejando un poco aquello como que de la relatividad de las cantidades. Son una extensión simétrica de los números naturales, como tal son un reflejo. O sea, para acabarlos de construir, los volteamos, les colocamos el signo menos, pero aquí ya hablamos de ¿qué? De una relatividad, un poco, ¿sí? Una cosa en matemáticas es la cantidad absoluta, ¿sí?, de un valor de un número dado, y otra cosa es su cantidad relativa. Una cosa es que yo diga, por ejemplo, 2 kilómetros, bien, ya si hablo en un contexto, si yo le doy unidades al valor como tal, si no estoy hablando de una cantidad pura, ¿sí? Una cosa es que yo diga 2 kilómetros, pero 2 kilómetros sobre el nivel del mar, o 2 kilómetros bajo el nivel del mar, ¿sí? O si estamos hablando de temperatura, ¿no? Una cosa es que yo diga 50 grados sobre cero, o 50 grados bajo cero, bien sea grados Kelvin, grados Celsius, grados Fahrenheit, cualquiera de los tres, ¿no? Una cosa es que yo tenga 2 millones de dólares, y otra cosa es que los tenga perdidos. Entonces estoy hablando como de una especie como de relatividad. Aquí ya estamos un poquito metiéndonos con el mundo de los vectores, ¿sí? Porque es que en álgebra lineal, cuando uno estudia álgebra y aquellas ramas fantásticas de las matemáticas más allá, ¿no? Entonces los números reales, ya cuando estemos en los números reales, ¿no? Ya cuando estemos en los números reales, si por ejemplo, que es más interesante, ¿sí?, pues es que resulta que los números reales forman un espacio vectorial. Por supuesto que tendríamos que meternos con el estudio de lo que es un espacio vectorial, que es un vector como tal, y pues en los vectores, a los vectores pues hay que asociarles una dirección. Eso es lo que nos va a ver, ¿sí?, a discriminar. Eso es lo que nos va a poder efectuar discriminaciones en cuanto a lo que son cantidades netamente escalares y cantidades vectoriales. A las vectoriales hay que asignarles una dirección como tal, pero aquí como no me estoy moviendo sino en una sola dimensión, bueno, si tuviesen incluso los reales, ¿no?,
o bien hacia los positivos o bien hacia los negativos, pues es que esa es la dirección como tal. O sea, el signo de los números enteros negativos me está hablando es de en qué dirección van. O sea, hacia qué lado del cero estoy, hacia qué lado del neutro, del módulo, de la suma estaría, hacia qué lado estoy, o en esta dirección o en esta dirección. Entonces aquí esto del signo me viene hablando un poco ya acerca de la dirección. O sea, estos más adelante los vamos a poder ver como vectores, y precisamente cuando los tengo así, ¿sí? O los positivos o los negativos, bien los positivos, esa positividad de la cantidad me está hablando de una especie como de dirección, algo análogo a algo que hace referencia a la dirección de la cantidad como tal, y los negativos lo mismo, ¿no? ¿Sí? O bien, pues, si en álgebra lineal, ¿sí? Está trabajando uno vectores, pues aquí interesa es cuánto mide, cuál es su magnitud y para dónde apunta, para dónde va, ¿sí? Pues aquí como no me estoy moviendo sin una sola dimensión, o me voy para la derecha, o me voy para la izquierda, me voy para los positivos en dirección positiva o en dirección negativa, ¿ven? Entonces esto es. Bien, entonces los enteros son una extensión simétrica de los naturales como tal, para representar cantidades compactas, cantidades completas, no pedazos de unidades como si lo hacen las fracciones, los números quebrados. Con estos yo puedo representar y manipular cantidades compactas, completas, no pedazos de unidades, pero donde ya está asociada esa relatividad de la cantidad, ¿no? Una cosa es que yo tenga $3.000 o que los tenga perdidos menos $3.000 que los deban, ¿no? Por ejemplo, ya como para ubicar esto en un contexto aplicado como tal. Y por supuesto que pues estos los podemos particionar en distintos subconjuntos, ¿no? De él podemos nosotros sacar los enteros negativos, ¿sí? Ojo que menos infinito no es un número, sino simplemente me está diciendo que no están acotados, que no están ilimitados en la dirección negativa, no están ilimitados, ¿sí? Menos 3, menos 2, menos 1, ok, pero este conjunto sí tiene un máximo. ¿Ah? Listo, tengo el conjunto cuyo único elemento es el 0 como tal, ¿sí? Y tengo los enteros positivos, ¿no? Tengo los enteros positivos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, listo. Bien, y por supuesto que pues son disyuntos, estos sujetos son disyuntos, y pues su unión, ¿sí? Su unión, se unen los enteros negativos con el unitario cuyo único elemento es 0, con los enteros positivos, pues por supuesto voy a tener el conjunto de los números enteros. Y la pregunta es si la z, bueno, la n porque pues son es el conjunto de los números naturales, natural numbers, naturales, ¿no? Pero en este caso, con la z, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa con la z? ¿Por qué la z? ¿De dónde salió? ¿Quién dijo que la z? ¿Sí? Si no estoy mal, me parece que en alemán número se escribe así, sí, pero no estoy muy seguro, Sahal o Sahal, algo así, me parece. No sé si la H va primero. Y pues resulta que esta z de número en alemán, ¿sí? Pues la dejaron para representar pues el conjunto de los números enteros, la z como tal. Creo que por ahí va la historia de por qué la z para representar el conjunto de los números enteros, ¿sí? Porque en alemán número se escribe así, si no estoy mal, pues me repito, y pues esta es pues la explicación del por qué, ¿sí? Entonces ahí está, ¿sí? Bien, entonces tenemos pues estos, y pues aquí también podemos subdividirlos, ¿sí? Subdividirlos en más subconjuntos, así como tenemos los pares naturales, podemos tener los pares en los enteros, ¿sí? De hecho, no hay ningún problema en definirlos, ¿sí? Vamos a expresarlos, de hecho, más bien, expresarlos, ¿sí? Por extensión, lo mismo los impares y ya, ¿sí? Vamos a meterlos por ahí, ¿no?
Entonces tenemos los pares, ¿sí? Los números pares en Z que pertenecen a los enteros, pues es el conjunto de los elementos X que pertenecen a los enteros, pero que pues esos X se pueden escribir como ¿qué? Como 2 por alfa, pero alfa ya no es solamente un natural, es un entero también. O sea, son múltiplos de 2, pero no múltiplos enteros. ¿Sí? ¿Listo? Esos son. Así como 0, 2, 4, 6 y son pares, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 también son pares. Los impares en Z, ¿sí? El conjunto de los elementos Y que pertenecen a los enteros, de manera que Y se pueden escribir como pues 2 beta, ¿no es cierto? ¿Sí? Con beta, ¿no es cierto? Con beta perteneciente a los enteros como tal. ¿Sí? Listo, ya no necesariamente beta tiene que ser un natural, beta puede ser un entero como tal, ¿no? ¿Listo? Y podemos nosotros hablar de los simétricos de los primos, ¿no? O sea, porque ya estamos en los naturales, los enteros, ¿eh? Entonces podemos hablar de los simétricos de los primos, ¿sí? Primos, no sé, primos simétricos de los primos. Ok, simétricos de los primos, ¿no? Pero sí, de los primos. Los simétricos, ¿no? Obviamente en la recta, ¿sí? Pero es como fácil, o sea, la cosa no, es complicado porque pues tenemos que son los primos pero negativos, pero multiplicados por menos uno, ¿no? O sea, primos negativos, no, es que no hay primos negativos, ¿sí? Los negativos de los primos es otra cosa diferente, ¿no? Entonces tendríamos menos 2, menos 3, menos 5, menos 7, menos 8, no, es múltiplo de 2, menos 9, ni menos 9, ni menos 8, ni menos 10, ¿no? Bueno, y de hecho pues tendría que ordenarlos, ¿no? ¿Sí? Pues si los ordenó, ¿sí? Porque ellos tienen un orden natural, pues estaríamos hablando de quién. Por acá, por ejemplo, vendría, no sé, supongamos, bien, por ejemplo, menos 13, ¿no? De menos 13, menos 11, ¿no es cierto? Menos 11, menos 8, menos 9, menos 7, ¿sí? Menos 5, menos 3, menos 2, por ejemplo, ¿no? Bueno, no es necesario ordenarlos, ¿eh? Todavía no nos están pidiendo, excepto que sea necesario ordenarlos, pero pues bueno, y son infinitos, ¿no? Bien, son infinitos, ¿no? Bien. Ok. Entonces, pues ahí tenemos. Y así sucesivamente. Tenemos los compuestos, aquí también tenemos compuestos, los simétricos de los compuestos, ¿no? También lo podríamos hacer. Y de pronto aquí sí ya nos podemos preguntar cositas como siempre suma de primos siempre suma de pares es par, siempre suma de impares es impar. Por ejemplo, si yo tengo 7 más 7, 14, eso es un par. Pero si le vuelvo a sumar 7, 21, bueno, estos ya son impar. ¿Qué pasaría ahí, por ejemplo? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Se nos vuelve más interesante la situación, ¿no? ¿Sí? Los simétricos de los primos, ¿no? ¿No? Bien. Ok, bien, pero bueno, ya hablemos de esta situación, ¿no? Con los pares y los impares y que da su suma, su producto, ¿no? Pues, veremos a ver. Y ya cuando no somos 2 o 3, sino una cantidad n de números, ¿sí? Y ya estamos en los enteros, ¿no? Y vamos a hablar de las propiedades, de las operaciones y todo más adelante. ¿Sí? Bien, entonces veamos. Ok. Entonces, ¿será que, a ver, teorema? Hagámoslo como teorema de una vez, se puede demostrar, ¿no? Teorema, ¿no? Entonces, suma, a ver, suma de pares es par. Es lógico que sí, ¿no? Suma de pares es par. No me interesa cuántos pares tenga, ¿no? Obviamente que no, ¿sí? Entonces, yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer una demostración como tal. Pues tengo un par, o sea, ¿sean qué?
sea P sub 1, P sub 2 y así, ¿no? P sub n pares en los enteros, ¿no? N pares pertenecientes a los zetas. Ojo que no estoy haciendo lo suficientemente formal riguroso con la escritura de matemáticas, ¿no? La idea es que se entienda, ¿no? Pues, se entienda, pero que también usamos algo de rigurosidad en la expresión, en la simbología matemática y todo, como se deben hacer las demostraciones, ¿sí? Entonces sea P1, P2, Pn, P3 y demás, n pares. Entonces si yo lo sumo, lo vamos a llamar S a la suma, ¿sí? P sub 1 más P sub 2 más P sub n, o sea, esto fíjense que si ustedes recuerdan la notación sigma, la podemos implementar aquí, ¿no? Eso sería la sumatoria para una sumatoria en cadena, ¿sí? En cadena para ir variando desde 1, ¿sí? Hasta n de los P sub i como tal, ¿no? La sumatoria para ir variando desde 1 hasta n de los P sub i, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, pero no nos quedamos ahí, simplemente estamos sumando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ya lo sumé. Entonces tenemos que la suma es esto, pero para todo primo, ¿sí? Pero cada, a ver, mejor así, pero cada P sub k, de k con 1 hasta n, es de la forma que cada uno de ellos es de la forma, como son pares, es de la forma, pues 2, ¿no? Por un alfa sub k, y ya. O sea, ¿esto es qué? O sea, lo que quiero decir ahí simplemente es que ese P sub k, ese par k décimo, simplemente es igual a ¿quién? A 2 por alfa sub k, ¿no es cierto? Para cualquiera, k de 1 a n. Entonces, pues ahora sí, entonces, ¿qué sucede? Entonces sucede que esa suma que tengo planteada arriba, ¿sí? La puedo escribir simplemente que, bueno, yo ya sé que es P sub 1, ¿no? Más P sub 2, más un montón de cosas acá, un montón de los que sean, los pares que sean, P sub n, pero yo sé que eso es 2 por alfa sub 1 más, ¿no? 2, C, por alfa sub 2, y así sucesivamente hasta llegar a 2 por alfa sub n, ¿no? Y pues eso es igual a 2 factor de alfa sub 1 más alfa sub 2, ¿no? Más alfa sub n, que pues utilizando de nuevo la notación de sumatoria de sigma, lo podemos escribir como 2 sumatoria para ir variando desde 1 hasta n de alfa sub i, ¿no? Ahora sumamos los alfas. Después de haber factorizado el 2, ¿verdad? ¿Sí? Bien, los que no se acuerden de esto no hay problema igual, ¿sí? No se verá luego, ¿sí? Bien, entonces pues tenemos esto y pues como esto que está aquí, a ver, ¿sí? Como, bueno, falta aclarar, ¿no? Que pues por supuesto alfa sub k perteneciente a los enteros, ¿no? Cada uno de los k, de los alfa sub k. Entonces como, ¿sí? Alfa sub 1, alfa sub 2, todos esos alfas, alfa sub k, ellos pertenecen a los enteros, ¿sí? Pues entonces, ¿sí? Alfa sub 1 más todos ellos más alfa sub k, ¿sí? Es igual a ¿quién? Es otro número cualquiera, es un gamma, ¿no? Supongamos gamma perteneciente a los enteros por propiedad clausurativa de la suma de los números enteros, ¿no? Entonces simplemente esa suma que nos interesa aquí, esa S, simplemente va a ser 2 por gamma, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es eso? Pues un número par, lo cual pertenece a los pares. Ya está demostrado. No importa cuántos pares uno sume, pues por supuesto que eso nos va a dar siempre par, ¿sí? De hecho no sería tan necesario demostrarlo a fondo, mirarnos, meternos con eso a fondo, ¿no? Tan rigurosos con la demostración y la cosa, ¿sí? Pero pues ahí tenemos, ¿no? Una cuestión interesante acerca de los números pares. ¿Y qué tal si lo pensamos ahora por los impares, ¿no? Sumar impares. Miren lo que nos pasó sumando 3 o sumando 2 impares.
¿Qué pasa si yo sumo 7 más 3? Me da 10. Eso es un par, pero si a 10 le sumo 5, me da 15, ya me da un impar. Como que depende de la cantidad de impares que se sumen. Como que si sumo una cantidad par de impares me da par, y si sumo una cantidad impar de impares me da impar. Interesante. Bien, entonces pues dejemos este video por acá, muchachos, y nos vemos en el siguiente. Estamos hablando, estamos ahí conectados, ¿sí? Con estas cuestiones de matemáticas, ¿sí? ¿Sí? Charlando un poco acá con estas videoclases acerca de estas cuestiones interesantes. Nos vemos, nos vemos.